¿Cuánto me gustaría que hubiesen medios de comunicación, desde luego de estadounidenses, que informaran al pueblo de Estados Unidos? Porque sucede allá lo que nos pasaba a nosotros, que había un poder mediático y no informaban, manipulaban al pueblo o solo daban a conocer lo que les convenía a los de arriba, a los potentados, a los que se sentían dueños de México. Todos los medios estaban al servicio de la oligarquía. Con honrosas excepciones. Pero ¿qué está pasando en nuestro país? Que no pasa en Estados Unidos. Lo van a ver ahora. A ver, consígueme una gráfica de la agencia francesa que hizo una encuesta, Reuters, creo. Pues no es francesa. ¿Es de dónde? Alemania, Reuters. Sí. Mire, cómo se cayó, quién sabe si sea, habría que ver. ¿Ustedes han visto esta información? Sí. Me refiero a los compañeras y compañeras de los medios. Sí, ¿Es real? ¿No es falsa? No, se divulgó este fin de semana, incluso Sergio Sarmiento fue el primero que empezó a publicar, a echarle a usted la culpa, Sí, porque había caído. Sí, a mí me echan la culpa de todo, pero pero esto es muy importante, porque miren cómo se ha caído, ya no les creen. Esto debería de llevarlos a una revisión de sus prácticas, procedimientos, de sus métodos de información, porque no les cree la gente. 25% se cayó la credibilidad de los medios en 8 años. Pero hay una de estas, a ver si la consigue, en donde están otros países, es un comparativo, creo que es la misma investigación. Ustedes lo pueden todo. Porque les quiero hacer notar algo. Les quiero hacer notar algo. ¿A dónde está México? Es esta, ¿no? Mire. ¿Cómo se cae? Esto significa que no supieron los medios en los últimos tiempos, porque esto es de aquí, por ejemplo, del 20, se desploma aquí. Pues sí tiene razón Sergio, ¿eh? Fue cuando llegamos nosotros. Es por la mañanera y por otros medios y por las redes sociales. Pero miren, se cae y esto significa que ellos no entienden los nuevos reacomodos, siguen con el periodismo de antes,
con la máxima de Lampa del periodismo de que la calumnia, cuando no mancha, tizna, y no informan con objetividad, con profesionalismo, no dicen la verdad y piensan que el pueblo es tonto. Y como lo hemos dicho muchas veces, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente en México está muy consciente, muy politizada, más que otras partes del mundo. Entonces ya no se traga tan fácil los platos de mentira bien aderezados y a veces también sin aderezo que les daban antes. Ahora la gente está así. Pero fíjense, Estados Unidos, que eso es lo que quiero ver, está subiendo. Entonces, por eso ve uno una encuesta en Estados Unidos, pon la encuesta que tenemos sobre qué piensan los estadounidenses sobre los migrantes, y es algo increíble, porque piensan que los migrantes llegan a Estados Unidos y son los que llevan la droga, cuando el migrante va a Estados Unidos a buscarse la vida, va a trabajar. Deben haber, desde luego que esa es una posibilidad, que haya gente que se dedique al narcotráfico, pero estamos hablando de una minoría. La mayoría de los migrantes van a buscarse la vida, van a buscar trabajo, que no hay a veces en sus lugares de origen. La migración no es por gusto, es por necesidad. Por eso, para atender el fenómeno migratorio, lo que se debe de hacer es atender las causas, que la gente no se vea obligada a emigrar. Nosotros hemos bajado la migración porque hay trabajo en México. Les hablaba yo de que Estados Unidos tiene una tasa de desempleo de 3.9. La tasa de desempleo en nuestro país, como no se veía desde hace mucho tiempo, es de 2.6. México es de los países con menos desempleo en el mundo. Casi tenemos empleo pleno. Y eso lo hemos logrado con la política económica que hemos aplicado, que consiste en atender de abajo hacia arriba, que consiste en no permitir la corrupción, que no se roben el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, y que consiste también en impulsar la inversión pública. Si se hace el Tren Maya, estamos hablando de una inversión pública de 500,000 millones de pesos, medio billón de pesos. Pero en suma, esto significa tener trabajando a 200,000 obreros en esa obra. Imagínense cómo se reactiva la economía abajo en los pueblos, cuánto se paga de nómina. Ahora que se está terminando el tramo de Escárcega a Tulum, deben de estar pagando de nómina
350 millones de nómina por semana a esos trabajadores. ¿Cuántos hay trabajadores? Son casi 40.000 en el puro tren, en el 6 y el 7. 40,000 trabajadores. Entonces, todo eso es lo que nos ha permitido pues que haya trabajo. Muchos no saben, pero hay trabajando allá en Quintana Roo, en la península, en Campeche, en Yucatán, por el Tren Maya y por otras actividades turísticas, más de 30,000 hermanos guatemaltecos. Entonces, si hay trabajo, la gente no se va a Estados Unidos. ¿Tienen la encuesta? Bueno, da tiempo, porque le preguntan a la gente y la mayoría cree que los migrantes llevan droga a Estados Unidos, y eso es completamente falso. Pero ¿qué sucede? Que no tienen información, o que los medios de información en Estados Unidos son más de manipulación. Los grandes periódicos famosos como el New York Times, Washington Post, el Wall Street Journal y las cadenas de radio, de televisión. Entonces, de manera simplista y manipuladora y de mala fe, le echan la culpa a los migrantes. Entonces decía yo que cuánto diera porque los mexicanos que están en Estados Unidos se organizaran bien y crearan sistemas de comunicación alternativos, radios, incluso conseguir concesiones para la televisión y redes sociales que han crecido mucho, que se tengan páginas de información, pero no para mexicanos, sino para estadounidenses. Porque por los intereses que hay, esto no lo van a hacer las empresas de medios de información estadounidenses. Y a nosotros nos conviene y nos importa mucho de que se informe a los estadounidenses de que México no es un país que les envía, como dicen algunos, ¿no? Droga, que van maleantes a Estados Unidos y han llegado a plantear que hay que cerrar la frontera, que también eso es muy atractivo, sobre todo ahora que hay elecciones. Pero ¿cómo se va a cerrar la frontera? ¿Saben cuánto se soportaría la frontera cerrada de México a Estados Unidos? Ni un mes, porque la relación entre México y Estados Unidos es cada vez más estrecha, somos los principales socios económicos, comerciales. Es la frontera del mundo que tiene más movimiento. Nada más en lo que es las fronteras terrestres con Estados Unidos, pasan diariamente 1 millón de personas y miles de toneladas de mercancías.
Imagínense cerrar la frontera. Pero si el estadounidense no está informado, pues creen todas esas mentiras. Entonces tenemos que ir haciendo labor y eso puede ayudar, en eso puede ayudar mucho, pueden ayudar mucho nuestros paisanos, pero no es para informar a nuestros paisanos, porque nuestros paisanos están muy avispados, muy despiertos, muy conscientes. No, yo donde estoy viendo, con todo respeto, que hay mucha desinformación es en el pueblo estadounidense. Y por eso son muy susceptibles a que los manipulen con los grandes medios de información y los políticos que quieren ganar votos con mentiras y echándole la culpa injustamente a los migrantes. Pero ahí está, miren, esto es de los 39% de los estadounidenses piensan que el fentanilo, que es una droga química muy dañina, fatal, porque por el consumo del fentanilo pierden la vida 100,000 jóvenes cada año en Estados Unidos. El 39% de los estadounidenses piensan que el fentanilo ingresa a Estados Unidos, lo introducen, el 39% que del fentanilo que ingresa a Estados Unidos lo introducen los migrantes indocumentados. Pero este es, creo que el caso. Estos son los demócratas. Así piensan los demócratas. Pero el caso de los republicanos está peor, porque es el 60% de los ciudadanos republicanos piensa que el fentanilo que ingresa a Estados Unidos lo introducen los migrantes indocumentados. Entonces, por eso tenemos que ir haciendo pues labor de información. ¿Sí? 86% de los presos por fentanilo en Estados Unidos son estadounidenses. Pero estos datos no alcanzan a llegar a la mayoría de la población de Estados Unidos. Imagínense, es cosa de decirles, a ver, si lamentablemente fallecen 100,000 jóvenes estadounidenses cada año por consumir fentanilo, por el consumo de fentanilo, 100,000. ¿Por qué en México, si somos vecinos y se supone que de México llega el fentanilo, que aquí se produce el fentanilo, por qué en México no se mueren tantos jóvenes por el consumo de fentanilo? A ver, explíquenme, si somos vecinos, ¿no?
Si aquí se produce, pues aquí hay más. ¿Y por qué aquí no tenemos muertes por fentanilo? Hay, pero nada que ver con los 100,000 jóvenes que lamentablemente mueren al año en Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es la respuesta que les podemos dar? Que ellos tienen, y no lo quieren ver, un problema social, familiar, que lleva a los jóvenes a buscar la felicidad en la droga. Y eso, afortunadamente, no lo tenemos en México. ¿Y por qué no lo tenemos en México? Porque en nuestro país, a pesar de que han querido imponernos una sociedad de consumo individualista, seguimos manteniendo tradiciones, costumbres, seguimos manteniendo integrada a nuestras familias. La familia mexicana es la principal institución de seguridad social. Los jóvenes en Estados Unidos, y eso es un acuerdo y se respeta, pero apenas concluyen su adolescencia y ya se tienen que ir de la casa. Y la mayoría se va a seguir estudiando, a buscar trabajo, pero hay muchos que toman el camino de las conductas antisociales por falta de amor, por un vacío que produce la desintegración de las familias. Se van los jóvenes, y esto es muy fuerte, pero hay que hablar con claridad, y si acaso los vuelven a ver una vez al año. Y hay cosas fuertísimas, muy duras, en donde niñas que ya están en la calle con el consumo y tocan en sus casas y les abren nada más para darles comida, pero no les abren para que entren y se queden. Entonces, por eso nosotros los mexicanos tenemos que mantener nuestros valores culturales, morales, espirituales, y no al consumo de la droga, porque también donde hay consumo hay más violencia. Nosotros, donde tenemos más homicidios, es donde hay más narcomenudeo, porque se enfrentan las bandas para vender la droga y esto causa homicidios, asesinatos. Ya nos salimos un poco del tema, ¿no? Pero así son las conferencias estas.